Si mi prisión no me parece fastidiosa se debe a que, causada por mis puerilidades, posee para mí el valor de una simbólica advertencia. Señala el término de las puerilidades, de esas vacaciones que ya he prolongado en demasía. Será uno de esos retiros necesarios que separan las sucesivas edades de la vida de un hombre, el internado del adolescente, el servicio militar del efebo, el noviciado del religioso, el viaje de bodas del futuro padre de familia, la clínica, el duelo o el fracaso del cual el adulto convaleciente, viudo o arruinado saldrá viejo. Algunas semanas de calabozo no son muchas para despedirme de mi juventud. Mi juventud ha coincidido con los años de guerra y de posguerra, en los que la libertad se resistió un poco a la opresión que hoy la ahoga. Ahora cada uno está en su sitio y todos los documentos están en orden. Los hilos están tensos, la trama es tupida. ¿Qué sucederá mañana? Es agradable no tener que preguntárselo. Se piensa por nosotros, nos es ahorrado el esfuerzo de elegir. Haremos todo lo que se nos exija. Precisamente por esta disposición siento que me transformo al fin en hombre verdadero, en hombre serio, sometido desde ya a todas las absurdas reglas de esa gimnasia que se llama vida y que no consiente sino en una serie de ejercicios de ablandamiento, a fin de prepararnos para la muerte. Mi madre no cesa de enviarme diarios. Su lectura me permite advertir que los italianos proveen abundante material a las noticias de actualidad, ya cubiertas de flores al día siguiente de la catástrofe minera en la que han perecido, ya condecorados por actos de heroísmo, ya coronados en concursos de canto o de acordeón, ya considerados por el salvajismo de sus costumbres en asuntos de juego, de familia o de dinero, asunto que los sicilianos arreglan preferentemente con cuchillos, los polacos con hacha y los checos arrojando a la gente por las ventanas. Además, no se comete bellaquería alguna sin que mis compatriotas busquen instintivamente al autor en las cantinas y barracones para extranjeros, en razón de un prejuicio ideal para favorecer maravillosamente la impunidad de los delincuentes nativos, y me complace imaginar, languideciendo en este momento sobre los jergones de los calabozos de mi ciudad natal y rumiando pensamientos análogos a los míos, a ese Mario o a ese José, sospechoso, según leo en el diario, de haber saqueado el departamento de la rentista, interviniendo en el escándalo nocturno o cortejado muy de cerca a la niña del vecino. El transalpino niega enérgicamente, añade el diario. Tiene gracia. Hace pocos días escuché a dos guardianes hablar de mí, llamándome también il transalpino. Me eché a reír. Si es siempre transalpino de alguien, se es siempre transalpino de alguien. Eso me condujo a nuevas reflexiones sobre la irrealidad de mi suerte y la relatividad de la condición humana. Los hombres no conciben otros Alpes que los separan. ¿Cómo es posible creer semejante cosa? Leí también en uno de esos diarios que la temperatura de nuestras minas hacia los 1500 metros de profundidad se eleva a 39 grados centígrados. No es para sorprenderse entonces que los sicilianos la soporten mejor que la gente del norte. He allí una de las tantas burradas que todo país elabora en pro de su justificación. Abundan en todas partes idénticas leyendas, idéntico buen sentido de poco alcance, idénticas historias locales, idénticas vanidades, idénticas recetas de cocina que he hallado en Italia como en cualquier otro sitio y que hacen que, a la postre, todos los lugares habitados se parezcan, tan chatos, tan monótonos y tan tristes merced a la vulgaridad en la que los confunde el mediocre espíritu humano. Se me antoja que la solución no estaría en cambiar tan orden de cosas, sino en independizarse de él. He perdido la pasión por los viajes, estoy harto. Si mañana tuviera que abandonar a Roma me sentiría tan campante, pero ¿a dónde ir? En todas partes sería lo mismo, con algunas compensaciones menos, pues yo he amado a Roma precisamente por haber llegado a ella por obra de la casualidad y porque, al no serme impuesta allí condición alguna, la vida me parecía algo superior. Así todo, acabé por crearme ataduras. Sí, los decorados trastornan. El norteamericano nos dijo cierta noche en Plaza San Ignacio que el decorado solo maravilla a los imbéciles y que todo depende de la obra que se represente, y esta observación fue, si no la fuente de las desdichas de Sir Craven, por lo menos el origen de las circunstancias donde concluyeron esas desdichas. Quisimos representar la obra que exigía el barroco decorado de la piazza, pero no dejaba de ser teatro, y la realidad no intervino en la comedia más que para vengarse de ella bajo la máscara o, mejor acaso, con la legítima figura de la señora de la Hoz. No tuvimos suerte con la realidad.
No obstante, le debo el favor de esta prisión, donde disfruto de efímera paz y que me reporta la sensación de estar en paz con los dioses, tanto con los antiguos dioses celosos de la felicidad de los mortales como con el Dios cristiano que se complace en los sacrificios expiatorios. Si bien en mi caso es menester confesar que se conforma con poco. Somos todos culpables. Pero, en resumen, ¿de qué? ¿Y de qué era culpable Sir Craven? Tal fue lo que le pregunté a Monseñor Guadalcante el 2 de febrero, día de esa visita suya tan impacientemente deseada por Sor Caterina. La monjita había jurado una vez más, y puesta en penitencia por su superiora y en cuarentena por sus compañeras, no estaba lejos de caer en la desesperación. Acechó la llegada del obispo, rondando como alma en pena la casilla del portero donde el director, el capellán y yo aguardábamos al visitante. Se me había designado para ayudarlo durante la misa. Monseñor llegó con un poco de atraso, pues lo habían demorado en la ciudad los inconvenientes del tránsito. Y admirad, nos dijo, el humor de la providencia. En Sirmione, de donde acabo de regresar, la circulación es mucho más fácil porque en ningún sitio hay espacio para más de un vehículo de frente. Los coches afluyen a la ciudad en fila india, por la puerta de la fortaleza flanqueada por una capilla que estrecha aún más el acceso. Los urbanistas de la región opinan todos que se debe echar abajo ese piadoso edificio, y también el castillo según algunos, motivos ambos de accidentes, a juicio de ellos inevitables, pero no hay memoria que recuerde que jamás haya habido allí accidente alguno, cosa que en Sirmione atribuyen a la mediación de Santa Ana, patrona de la capilla, que es maravillosa y a la que voy todas las mañanas a rezar mi breviario. Esa gente sigue en el evangélico precepto de la puerta estrecha, y les va bien. En Roma, cuanto más se ensanchan los caminos, más se multiplican los choques. Recordaré esto en mi sermón. ¿Qué sermón, monseñor?, preguntó el director. El sermón que debo pronunciar ante sus internados, naturalmente. También ellos, pobrecitos, pasan por la puerta estrecha. La parábola les sienta como un guante. El director y el capellán habían cambiado ya una mirada. El obispo de Onfalópolis no les parecía muy serio. Monseñor, dijo el director, temo que las exigencias del horario nos priven en razón de lo avanzado de la hora, de la gracia que para todos nosotros hubiera sido recibir las luces del cielo dispensadas por el verbo de vuestra excelencia. Decía vuestra excelencia, según al uso antiguo, juzgando sin duda tan impertinente como las demás la innovación que, al imponer el tratamiento de señoría con los obispos, los rebaja a la categoría de dignatarios laicos. El rostro de Monseñor Guadalcante denotó cierta leve y desagradable sorpresa. Tal vez, sugirió el capellán, algunas palabras tomadas de los evangelios basten para edificarnos sin dificultad el programa de la mañana. De acuerdo, dijo el obispo. Celebró, como lo había deseado, con ornamentos blancos, pero sin pompa, en la capilla resplandeciente de luces y flores. En la primera fila se habían dispuesto reclinatorios para las autoridades. Mientras yo cumplía mis funciones frente al altar, alcanzaba a ver en los bancos a mis compañeros más silenciosos que de costumbre, y como dudando de que tan importante personaje se hubiera molestado por ellos. Monseñor Guadalcante oficiaba con serena majestad y con toda sencillez. En sus labios las palabras latinas cobraban todo su sentido y todo su valor. Proclamó lleno de júbilo su resolución de cantar con la cítara las alabanzas del Señor, lleno de aflicción el arrepentimiento que sentía por haber pecado a menudo, en pensamiento, en palabra y en acto, y cuando en dicho pasaje del confiteor, con reverente actitud, se volvió hacia mí para pedir la ayuda de las plegarias de sus hermanos, parecía realmente estar pidiendo el favor de un amigo. En el momento de humillarme para recitar a mi vez la misma oración, lanzó al reincorporarse un leve quejido y me susurró que el reumatismo lo atacaba siempre. Nos preparamos para cantarle el Gloria, y yo me atreví entonces a recomendarle un remedio cuya eficacia había sido antaño probada por mi padre, una castaña de Indias llevada permanentemente en un bolsillo del pantalón. No tardaría en aliviarlo. Se lo diré a Teresa, me dijo él. Si supierais, hijo mío, qué contento estoy de volver a veros. A vuestra querida condesa y a mí la vida se nos hace muy pesada después de tantas desgracias. A mí también, por cierto, repliqué. He sufrido mucho, monseñor. Dejemos obrar el tiempo, gentilhombre. Oh, corre dar tempo al tempo. Mi amigo se descubrió y ambos nos inclinamos hacia adelante en el momento en que se cantaban estas palabras. Subsipe deprecationem nostram. Entretanto, admiré las hermosas manos del prelado, algo crispadas sobre sus doloridas rodillas, y cuyo anillo besé al entregarle su purpúreo solideo. Pero el tiempo no nos devolverá Sir Craven, dije. ¿Qué pensáis de él, monseñor?
Todo lo bueno del mundo, hijo mío, era por excelencia ánima naturaliter cristiana, aunque un poquitín extraviada en esta meditación voluptuosa de la vida, que es quizás nuestra principal ocupación, pero que él por lo menos llevó hasta el heroísmo. Pensad en él como si estuviera vivo y continuad amándolo. Ahora incorporémonos. Aún más que esta susurrada conversación, la locución que monseñor Guadalcante improvisó enseguida sobre las gradas del coro, pues no se lo había invitado a subir al púlpito, fue tal, pese a su extrema brevedad, que justificaba los temores del director, a quien más de una vez obligó a cubrirse el rostro con las manos adornadas también por un grueso anillo. En lugar de los rayos que se esperaban, el santo varón no dispensó sino bendiciones. Nos llamó sus bien amados hijos, sus bien amados muchachos, sus bien amados y preciosos corderos del rebaño de Dios. Nos dijo que, siendo todos los hombres prisioneros de algo, inclusive, y esto con la mirada puesta en mí, de la libertad, no es deshonra estar en una prisión de piedra, siempre y cuando se guarde en el corazón el amor a Dios y la caridad hacia sus criaturas, que las sentencias del mundo no tenían importancia, que nuestro Señor había hallado más favor y más virtud entre las gentes de mala fama que entre las otras. El director dio un respingo en el asiento, el capellán disimulaba que a través de nuestras distintas pruebas éramos conducidos como de la mano hacia un fin que se nos mantiene oculto y que aceptar la incertidumbre, sin embargo, la posición más segura, según él lo había visto inscripto sobre una losa sepulcral en una iglesia de Verona, que había visitado durante su reciente viaje, incertum certius. Pero que se trataba de que cada cual alentara en sí mismo la esperanza, la confianza y la alegría que atraen maravillosamente los favores del cielo. Un uomo lieto il cielo y aiuta. El director tosió. Amén. Hubo después una plegaria que monseñor Guadalcante nos dijo haber compuesto especialmente por todos los que sufren en este mundo y por el reposo del alma de todos nuestros queridos difuntos. La mayor parte de los prisioneros comprendieron tan solo una cosa de este sermón algo vulgar, que yo no les había mentido y que mi amigo era su amigo, por lo cual la gracia se les alojó en sus corazones. Continuó la misa y al entonar el credo, monseñor Guadalcante y yo nos encontramos el uno al lado del otro, y en la tribuna de las religiosas distinguí a Sor Caterina muy inquieta. Monseñor, dije, permitidme que recomiende a vuestra bondad esa religiosa que desea ardientemente confesarse con vos. ¿Es buena con los prisioneros? Muy buena. Entonces sí, pero tenemos los minutos contados. ¿No queréis confesaros vos también, hijo mío? Tengo la conciencia abrumada con un pecado infame, monseñor. ¿Ese pecado tiene relación con Sir Craven? Ninguna, monseñor. El coral decía qui propter nos homines et propter nostram salutem. Aunque a veces se me ocurre pensar que Sir Craven fue castigado por mi culpa. ¿Qué es, pues, eso tan grave? He pecado con la mujer de un amigo inválido. Las circunstancias fueron horribles. Las circunstancias siempre son horribles, y eso es providencial. Si las circunstancias fueran bellas, no habría arrepentimiento. La carne es débil, hijo mío. ¿Os arrepentís sinceramente? Sí, padre. Inclinamos la cabeza para el homo factus est, y monseñor Guadalcante me dijo en un susurro, queda tranquilo, Dios os perdona, y levantando el rostro añadió, pero confesaos más bien con algún otro sacerdote que os absuelva sacralmente. No conviene que prolonguemos este aparte. Os prometo acoger con la mejor buena voluntad a la religiosa amiga vuestra, hacedla regresar a la capilla después de mi acción de gracias, no bien me haya servido el chocolate, y vos casaos lo más pronto posible, y sed siempre fiel al recuerdo de ese amigo que tanto os amó, él lo merece. La paz del Señor sea siempre con vos, mi bien amado hijo, y con vuestro espíritu, monseñor. La misa de los catecúmenos concluía con el credo y los santos misterios se sucedieron enseguida, sin brindarnos ya ocasión de charlar. Apenas concluida la ceremonia me precipité en busca de Sor Caterina. Temblaba de emoción y no se alejó de la capilla que era desocupada rápidamente. Después volvió a entrar como quien se zambulle en el agua y corrió a ponerse de hinojos ante el confesionario. El director, el capellán y yo, otra vez reunidos, aguardábamos en el corredor. El director me hizo la misma pregunta que el obispo. ¿No desea confesarse usted también? Ya lo hizo, respondió el capellán cortándome la palabra. Se confesó durante la misa. ¿No observó usted toda esa charla? El tono, el rostro de cada uno de ellos expresaba a todas luces una desaprobación que sólo por respeto a la jerarquía procuraba no descargar en mí.